Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y bueno, precisamente a unos días de la jornada electoral, creo que es un buen momento para dialogar de algo que desde mi punto de vista ha sido una oportunidad perdida para reducir brechas de desigualdad en este proceso electoral. Yo pudiera identificar el conjunto de acciones afirmativas que existen en nuestro país en dos grandes conjuntos. Aquellas que históricamente surgieron a favor de los derechos de los derechos políticos de las mujeres cisgénero, cuya genealogía ahorita voy a repasar rápidamente, y aquellas acciones afirmativas que surgen para proteger poblaciones que llamamos históricamente vulneradas o el sector público le llama sectores prioritarias. En el primer caso, acciones afirmativas para población, las mujeres cisgénero, para proteger los derechos políticos de las mujeres cisgénero, pues se tiene que entender desde la propia genealogía de las mujeres, del feminismo, y aunque actualmente yo sé que ciertos sectores como las poblaciones trans tenemos tensiones con cierto sector feminista, con voces hegemónicamente blancas, pero que son herederas también del feminismo sufragista, del feminismo de los derechos políticos y civiles de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres cisgénero, yo subrayo, ¿no? Porque esto también nos coloca en los desafíos que abordaré más adelante. Eh, pues las podemos ubicar a partir de los años 90 en el sistema electoral mexicano, cuando eran una recomendación hacia los partidos políticos. Justamente muchas de estas mujeres que tenían las posibilidades y los privilegios para ir a convenciones como Convención de Belén do Pará y otro tipo de convenciones de suma relevancia a nivel mundial para hacer estos reconocimientos a nivel mundial, eh, pues tenemos que en México, a partir del año 2003, lo que anteriormente era una recomendación hacia los partidos políticos para que aumentaran la participación de mujeres en las candidaturas, porque en ese entonces teníamos una representación que rayaba en el 90, más del 90% de hombres que integraban el Congreso, ¿no? Hablo de la Cámara de Diputados a nivel federal, por ejemplo. Entonces, en el año 2003 es cuando logramos que se convierta en la primera cuota. Pasamos de una recomendación a una cuota del 60-40, pero contenía una cláusula que se llamaba la cláusula democrática, en donde decía la ley federal electoral que si la candidatura era electa democráticamente, pues se podía omitir esta cuota. Y se le llamó la cláusula democrática porque era, pues todo el mundo la aplicaba, ¿no? Y ya después veremos lo que pasó rápidamente más adelante. Se sigue peleando y se logra la cuota 70-30, que se seguía sin incumplir. Ya estamos hablando por 2017, perdón, 2007, 2008, 2009, 2010. Eran cuotas sin cumplir bajo esta llamada cláusula. Pero aquí estos movimientos feministas dialogaban, por ejemplo, con otros movimientos feministas. Yo me asumo feminista, transfeminista, por eso conozco también la genealogía feminista. Y ya no solamente dialogaban, sino también dialogaban con autoridades internacionales como la CEDAW, quien históricamente también ya estaba haciendo recomendaciones a los estados, como a estados parte, que entre ellos el Estado mexicano, de entre otras cosas, pues la CEDAW, ¿no? Que aumentaran, entre otros temas, pues la participación política de las mujeres. No decía haz cuota, pero ahí estaba una recomendación que, como otras recomendaciones que recibía el Estado mexicano hasta antes de 2012, pues no hacía caso. Llega el año 2012, que es un momento clave, que es la famosa reforma constitucional de derechos humanos, que convierte, ¿qué pasa? Que hace que tengamos un cambio epistémico completamente sobre el concepto de dignidad y derechos humanos, y esto pues genera una ola de avance en México. A partir de ahí se tiene que datar gran parte de los avances que hemos tenido. ¿Por qué? Porque se cambia el concepto de garantía individual por que el Estado reconocía, ¿no? Y cómo las palabras importan. Cambió el concepto de garantía individual que el Estado reconocía a las personas perdón, que el Estado otorgaba, y por si les otorgaba, pues las podía quitar. A
reconocer que había derechos humanos y dignidad humana inherente en cada persona y que hacía este reconocimiento de algo que inclusive precede al Estado. Las garantías individuales podríamos situarlas como algo que procede es después del Estado, y las derechos humanos y la dignidad humana no. Este cambio epistémico hace que en el año 2012, pues muchas mujeres de cisgénero se aliaran entre varios partidos políticos, de diferentes partidos políticos, para impugnar. Fue la famosa impugnación 12624, que logró que por primera vez obligó a los partidos políticos, es decir, volvemos a lo mismo, no surgió desde aquí, tampoco fue un acto del INE ni del tribunal. Bueno, del tribunal sí, porque el tribunal fue muy cuestionado, pero hablo que de las autoridades electorales administrativas, como sucedería, como sucede con las acciones afirmativas también, de poblaciones históricamente vulneradas, no tuvieron un papel más que reactivo, ¿no? Aquí fueron las mujeres ya organizadas con un marco epistémico legal que había cambiado, y eso es importante para abordar después las otras acciones afirmativas. Si no me da tiempo, lo abordaría en mi siguiente bloque. Pero lo que yo quiero decir es, logra por primera vez que se obligue, y este es el antecedente. ¿Y por qué obliga? Pues una de la lógica del tribunal fue decir, a ver, todos los partidos políticos son entes de interés público y su misión es fortalecer el sistema democrático. Por lo tanto, todos los procesos tienen que ser democráticos. Entonces no puedes aplicar esa cláusula de democrática, y fue una de las primeras actos, porque ahora le llaman y quieren, varias personas que están en el Congreso quieren quitar, dentro de la reforma política, que se ha discutido ya 3 veces, una de las cosas que le he querido quitar al tribunal es lo que ya el tribunal es lo que llaman su facultad reglamentaria, como cuando dice, inhabilito este artículo de la ley que es antidemocrático, y todos sabíamos que era antidemocrático, pero le han llamado facultad reglamentaria y no es bien vista por la mayor parte de los líderes parlamentarios, y justamente es una de las cosas que quieren tirar, y pues es parte de los retos que veremos más adelante. Para irme más rápido, pues esto es el antecedente para que en el año 2018 no solamente tengamos para esta cuota de 60-40, se convierte en el año 2014 la paridad, 2 años después de la reforma de derechos humanos. Aquí esto es muy importante porque tuvieron que acontecer diferentes luchas, tuvieron que converger diferentes luchas. Por eso yo digo que las acciones afirmativas son un legado histórico colectivo. Para el año 2020, entonces, teníamos nada más paridad de género. Sin embargo, para las elecciones de 2020-2021, yo identifico, y es algo que me gustaría en algún momento escribir con mi amiga Erika, pues justamente que en el 2020-2021 un grupo particularmente de personas de movimiento social por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces tenemos aquí otra genealogía de las acciones afirmativas que no hay que olvidar. Impugnaron las acciones afirmativas del año 2020-2021. Más bien, impugnaron el acuerdo del Instituto Nacional Electoral de Registro de Candidaturas por la falta de acciones afirmativas. Y recordemos que uno de los grandes legados que nos ha dado en la materia de derechos humanos la población con discapacidad es justamente el concepto de medida de nivelación, ajustes razonables para reducir desigualdades a gran velocidad, que no se lograrían si esperamos el cambio social. Y ya para cerrar mi intervención, pues esto logró que en México tengamos acciones afirmativas a nivel federal. Para el tribunal, nuevamente, el tribunal tuvo una posición progresista, no el INE, no los tribunales electorales locales, y dice, ok, tienen toda la razón, obviamente, bajo el paradigma nuevo de derechos humanos que ya les comenté. Este quiebre epistémico es muy importante, por eso lo reitero. Entonces, sucede que dice, efectivamente, vamos a INE, te ordeno, y no solamente dijo, te ordeno que tú apruebes acciones afirmativas para las poblaciones con discapacidad, que eran las personas que habían hecho la demanda, sino, dice, también en un ejercicio de lo que desde mi punto de vista es la praxis correcta, o lo que diría Miranda Fricker, es una epistemología de la virtud, que utiliza todo su marco epistémico nuevo para en verdad reducir brechas de desigualdad. Y dice, y además te solicito que agregues cuota para personas con discapacidad a nivel federal, para personas de diversidad sexual,
ya anteriormente había distritos indígenas, pero no existía una cuota tal cual. Entonces pasa de la recomendación de tener distritos indígenas que cumplirán ciertos requisitos a la cuota de discapacidad. Eh, Son cinco. La otra cuota es y discapacidad. En otros estados se agregaron después en las actividades que dice Erika, que estuvimos participando, ya para cerrar, pues fue la solicitar a los institutos electorales que incorporaran cuotas por lo menos igual, que fueran igual a nivel federal. Esto ocasionó que tenemos actualmente a nivel federal y a nivel local un marco desigual de acciones afirmativas. En unos estados tienen, como Oaxaca, pudieran tener de 6 a 7 acciones afirmativas reconocidas como migrante, como joven, personas adultas mayores, y otros estados como Guanajuato, Querétaro, con 5, 4, 3, ¿no? Es decir, vamos variando porque aparte las acciones afirmativas se tienen que ir aprobando proceso tras proceso porque no están en una ley electoral federal. Bueno, con eso sería como mi intervención para dar un marco de lo que tenemos y cómo hemos llegado aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.